Lo maté. Sí, lo admito, con mis propias manos. Estrujé la vida de mi hermana mientras ella suplicaba piedad. Sus ojos idénticos a los míos llenos de un terror que aún me persigue en las noches. No fue un arrebato de locura, sino el clímax de una venganza que había cocinado durante meses, fría como el acero de una navaja andaluza. Y lo peor es que, en ese instante, sentí una liberación tan dulce que casi me hizo llorar. Hasta que descubrí la verdad que lo hacía todo irreversible. Madrid, esa bestia de hormigón y sueños rotos, me había masticado y escupido más veces de las que podía contar. Tenía 35 años, un apartamento en Malasaña que era mi único refugio en medio del caos financiero post-pandemia, y un trabajo como agente inmobiliario que me mantenía a flote vendiendo ilusiones a extranjeros despistados. El piso no era gran cosa, 2 habitaciones con goteras disimuladas, una cocina que olía a ajo frito de los vecinos, y vistas a un patio interior donde los gatos maullaban como almas en pena. Pero era mío. Lo había pagado con sudor, con noches en vela cerrando tratos que me dejaban el alma hecha trizas. Mi hermana, Elena, siempre había sido la dorada, rubia, con esa sonrisa que desarmaba a cualquiera, casada con un banquero mediocre llamado Javier que la mantenía en un ático de Salamanca como a una muñeca de porcelana. Yo era la sombra, la que cargaba con las deudas familiares desde que papá se fue al otro barrio en un accidente de tráfico que nadie quiso investigar a fondo. Todo empezó un martes de julio, con el sol aplastando las aceras como una plancha caliente. Estaba mostrando el apartamento a una pareja de italianos entusiastas, prometiéndoles el corazón bohemio de Madrid mientras disimulaba las manchas de humedad en el techo. Ellos reían, imaginando fiestas interminables, y yo calculaba la comisión que me salvaría de otro mes en números rojos. Entonces, la puerta se abrió de golpe. No con un timbre educado, sino con la fuerza de quien reclama territorio. Elena irrumpió como un torbellino, con 2 maletas Louis Vuitton arrastrándose tras ella y una expresión de mártir que ya me ponía los nervios de punta. «Carmen, gracias a Dios que estás aquí», exclamó, lanzándose a abrazarme como si fuéramos niñas de nuevo, ignorando por completo a los italianos boquiabiertos. Olía a Chanel No. 5 y a desesperación cara. Javier la seguía a unos pasos, con el traje arrugado y una carpeta bajo el brazo, murmurando algo sobre circunstancias inevitables. Los inquilinos potenciales se miraron, confusos, y yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «¿Qué coño haces aquí? Elena, ¿no ves que estoy trabajando?» Ella se apartó, con lágrimas lacrimógenas en los ojos, esas que siempre usaba para salirse con la suya. «Es temporal, hermanita. Javier y yo hemos tenido un pequeño problema financiero. El banco nos ha embargado el ático. Solo necesitamos un techo unas semanas, hasta que se resuelva. Tú siempre has sido la fuerte, la que nos salva a todos». Javier asintió, con esa sonrisa de tiburón que odiaba desde el día que se casaron. «Es solo un mes, Carmen. Te compensaremos. Palabra de honor, palabra de honor». Ja. Si algo había aprendido de nuestra infancia en aquel barrio obrero de Vallecas, era que las promesas de Elena valían menos que €1 de propina. ¿Pero qué podía hacer? Echarla a la calle delante de clientes que ya olfateaban el drama familiar como buitres. Sonreí forzada. Expliqué a los italianos que era un malentendido con la familia, y los vi marcharse con excusas murmuradas. Esa noche, mientras desempacaban sus mierdas en mi salón, brindamos con una botella de Rioja que saqué del armario, la que guardaba para celebraciones reales. «Por la familia», dijo ella, chocando su copa contra la mía. Yo bebí, pero el vino sabía a bilis. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de convivencia. Elena se instaló como si el piso fuera suyo, reorganizó mi armario,
Llenó la nevera con yogures orgánicos que no comía nadie. Y empezó a recibir llamadas de amigas quejándose de maridos infieles. Javier, por su parte, se pavoneaba por el apartamento en Bata, hablando de inversiones fallidas en criptomonedas como si yo fuera su terapeuta gratuita. Yo llegaba exhausta de mostrar pisos que ya no eran míos, irónico, ¿verdad? Y encontraba mi sofá ocupado por sus drames. Carmen, ¿puedes prestarme tu portátil? Necesito actualizar mi LinkedIn, pedía ella, sin preguntar si lo necesitaba yo para mis listings. Pero lo peor vino la primera semana. Una mañana, mientras preparaba café, oí a Javier en el baño, hablando por teléfono en voz baja. Sí, el piso es perfecto. Negocia con el casero directamente, dile que es por la hermana. Olvídate de la comisión. Ve directo al grano. Colgó. Y yo me quedé petrificada, con la taza ardiendo en las manos. El casero, mi casero, salí como una furia, exigiendo explicaciones. Elena palideció. Javier carraspeó. Es por nuestro bien, Carmen. Estamos en quiebra. Si vendemos este sitio, nos salvamos todos. Tú puedes mudarte con nosotras al nuevo lugar, vender mi apartamento. El que había heredado de mamá. El que me había costado reformas interminables. No era solo ladrillos. Era mi cordón umbilical con la vida que papá soñó para nosotras antes de que un camión borracho se lo llevara. Esto es mío. No tenéis derecho, grité, lanzando la taza contra la pared. Se rompió en 1000 pedazos, como mi paciencia. Elena se arrodilló, recogiendo los fragmentos con manos temblorosas. Por favor, Carmen. Somos sangre del mismo sangre. Recuerda cuando éramos niñas, cómo compartíamos todo, compartir. Esa palabra que ella siempre torcía a su favor. Esa noche, sola en la cocina mientras ellos dormían en mi cama, juré que pagaría. No con gritos, no con lágrimas. Con algo peor, justicia. Empecé a planear en silencio, revisando papeles viejos, llamando a abogados discretos. Descubrí que Javier había falsificado documentos para hipotecar el piso a nombre de Elena, usando mi firma escaneada de un poder notarial antiguo. Traición pura, envuelta en lazos familiares. La rabia me consumía, un fuego lento que me quitaba el sueño. Pero también había algo más, un vacío, un eco de la niña que admiraba a su hermana mayor, la que le robaba a los chicos en las fiestas del barrio pero siempre volvía con una sonrisa reconciliadora. Semanas después, el contrato de venta estaba listo. Los compradores eran unos rusos adinerados, ansiosos por autenticidad madrileña. Firmé, no porque quisiera, sino porque negarme significaba un juicio largo y costoso que me dejaría en la ruina. Elena me abrazó al salir del notario, susurrando gracias por salvarnos. Yo sonreí, pero en mi mente, el cuchillo ya se afilaba. La venganza no sería rápida, sería un veneno que se filtrara gota a gota. Mientras tanto, el trabajo se me escapaba de las manos. Clientes cancelaban visitas. Rumores de problemas familiares circulaban en la agencia. Mi jefa, una andaluza dura como el azulejo, me llamó a su despacho. Carmen, estás distraída. Si no cierras tratos. No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Yo, que había sido la estrella, ahora era la paria. Elena, en cambio, florecía, empezó a ayudarme con mis listings, usando sus contactos de Salamanca para atraer clientes Hayden. Mira, hermanita, así se hace, decía, mientras yo mordía mi orgullo como un hueso amargo. Una noche de agosto, con el calor pegajoso filtrándose por las persianas, encontré el primer indicio real. En el cajón de Javier, entre facturas impagas, un USB con correos electrónicos. Los abrí en mi portátil viejo, el corazón latiéndome como un tambor flamenco.
Mensajes entre él y mi ex. Marcos sí. El mismo Marcos que me dejó por falta de ambición hacía 2 años. Habían estado planeando esto desde meses, usar mi piso como palanca para un negocio inmobiliario turbio. Lavado de dinero a través de propiedades ficticias. Elena estaba al tanto. Por supuesto. Cariño. Carmen no lo notará. Es tan ingenua. Escribió ella en uno. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo mi hogar, mi confianza. Mi pasado. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras borraba los archivos. Pero el daño estaba hecho. La semilla de la venganza germinó esa noche, regada con odio puro. Decidí que pagarían. No con dinero, sino con lo que más valoraban, su fachada perfecta de familia feliz. Empecé pequeño. Anónimamente. Envié copias de esos correos a la policía económica. Luego, contacté a un jeque freelance en un foro oscuro de la dark web. Sí, Madrid tiene sus rincones sucios. Por 500 euros. Obtuve accesos a sus cuentas bancarias. Transferencias sospechosas. Deudas ocultas. Todo encajaba. Pero necesitaba más, algo personal, que les arrancara el alma. Elena notó mi cambio. Estás rara, Carmen. ¿Es por el piso? Te prometo que te buscaremos algo mejor. Yo asentí, fingiendo vulnerabilidad. En realidad, tejía mi re. Javier, el idiota, me pidió consejo financiero una tarde, confesando parte de sus líos. Le di datos falsos, guiándolo hacia un precipicio. Invierte en esta startup, le dije, sabiendo que era un timo que yo misma había alertado a las autoridades. El primer golpe cayó una semana después. La policía allanó su antiguo ático aún bajo su nombre por sospecha de blanqueo. Elena me llamó histérica, Carmen. Ven. Es un error. Un malentendido fui, por supuesto. Para ver el caos, agentes revolviendo cajones. Javier esposado murmurando excusas. Ella se derrumbó en mis brazos, sollozando. Ayúdanos, por favor. Eres la única que queda. Yo la consolé. Pero en mi interior, el placer era un veneno dulce. Sin embargo, la culpa empezó a roer. Recordaba las navidades en Vallecas, cuando Elena me defendía de los matones del barrio. ¿Era esto justicia? ¿O solo mi propia oscuridad saliendo a flote? Sacudí la cabeza. No. Habían cruzado la línea. Y yo solo equilibraba la balanza. La vida en mi apartamento, ahora técnicamente de los rusos, pero con un plazo de desalojo de 2 meses, se convirtió en una farsa tensa. Como una partida de ajedrez donde cada movimiento podía ser el jaque mate. Elena y Javier dormían en el sofá-cama del salón, fingiendo normalidad con desayunos compartidos y charlas superficiales sobre el tiempo. Pero yo veía las grietas, las ojeras de ella. Los tics nerviosos de él cuando sonaba el teléfono. Yo, por fuera, era la hermana abnegada, por dentro, la arquitecta de su ruina. Empecé a documentar todo. Un diario digital. Entradas nocturnas donde detallaba cada mentira, cada gesto hipócrita. Hoy, Elena me pidió perdón por invadir mi espacio, pero sus ojos decían soy víctima. Era terapéutico. Pero también combustible. Contacté a un detective privado, un tipo curtido de Toledo llamado Ramón, que olía a tabaco y a confidencias baratas. Por 1.000 euros prestados de mi fondo de emergencia. Me trajo un dossier que confirmaba lo peor. Javier no solo había hipotecado mi piso, había usado mi identidad para un préstamo fraudulento de 50.000 euros, disfrazado como inversión familiar. Elena firmó como avalista, riendo en los emails adjuntos. ¿Quieres que lo confronte?, preguntó Ramón, con una ceja arqueada sobre su bigote gris. Negué. No. Quiero que sufra lento. Él sonrió, como si entendiera. En España, la venganza no es un deporte de masas, es un arte solitario, forjado en el resentimiento de generaciones.
Pensé en papá, en cómo el camión que lo mató pertenecía a una constructora ligada a los contactos de Javier. ¿Coincidencia? El dossier sugería no. Otro hilo en la telaraña. Mientras tanto, el trabajo se desmoronaba. Mi jefa me despidió con una carta fría. Falta de rendimiento. Caminé por Gran Vía bajo la lluvia torrencial, sintiéndome como una extra en mi propia vida. Elena, al enterarse, organizó una fiesta de ánimo con vino barato y tapas de Mercadona. Invitó a Marcos, mi ex, el cabrón que ahora era amigo de la familia. Lo vi entrar, con esa sonrisa ladeada que una vez me derritió, y el estómago se me revolvió. Carmen, sigues preciosa, a pesar de todo, dijo, abrazándome. Elena observaba, con un brillo calculador en los ojos. Esa noche, después de que se fueran, husmeé en el bolso de mi hermana. Encontré un collar de oro, el mismo que mamá me regaló antes de morir. Lo llevaba ella, como un trofeo. Lágrimas de rabia me nublaron la vista. ¿Cómo podía? Era el último pedazo de nuestra madre, el que me ponía en las noches de insomnio para sentirla cerca. Lo recuperé, guardándolo en mi cajón como un talismán de guerra. La siguiente fase de mi plan fue sutil, sabotaje social. Usando un perfil falso en Instagram Madrid Secrets, filtré rumores. Fotos borrosas de Javier en un casino de Barcelona, acompañadas de captions como cuando tu cuñado juega con el dinero de la familia. Elena empezó a recibir miradas en el supermercado. Llamadas de amigas que colgaban abruptamente. Esperen, oye, me decía ella, pero su voz temblaba. Javier, en cambio, explotó una tarde. Alguien nos está jodiendo. ¿Tienes idea? Carmen lo miré fijo, con inocencia fingida. Quizás sea karma, Javier. Por todas las circunstancias inevitables, el twist empezó a gestarse sin que lo viera venir. Una llamada de Ramón. ¿Tu hermana no es tan culpable como crees? Javier la manipuló desde el principio. Hay grabaciones, escuché los audios esa noche, escondida en el baño. Voces distorsionadas, Javier presionando a Elena. Firma esto o te dejo en la calle con nada. Ella lloraba, cediendo. ¿Héroe o villana? Mi odio vaciló, pero lo aplasté. Demasiado tarde, murmuré. La venganza ya rodaba cuesta abajo. Entonces llegó el primer revés real. Los rusos aceleraron el desalojo, querían reformar antes de Navidades. Tuve que empacar mis cosas en cajas polvorientas, mientras Elena ayudaba reorganizando todo a su gusto. Encontré una foto vieja nuestra, de niñas en la playa de Valencia, riendo con helados derretidos. La guardé, pero el pinchazo en el pecho me recordó, la familia no perdona, pero tampoco olvida. Empecé a trabajar de camarera en un bar de Chueca, sirviendo cañas a turistas con sonrisas falsas. El dinero goteaba, pero me daba tiempo para pensar. Planeé el golpe maestro, hackear su cuenta conjunta y transferir fondos a una ONG anónima para víctimas de fraude. Ramón me conectó con un programador marroquí, discreto y eficiente. Será limpio, prometió. Mientras, cultivé la semilla de la duda en Elena. Le conté sospechas sobre Javier, viendo cómo mordía el anzuelo. Creo que nos usa a las dos, le dije una noche, compartiendo un cigarro en el balcón. Ella asintió, con ojos húmedos. Siempre ha sido así. Pero por ti, Carmen, lo aguantaría todo. Mentira. 2 días después, la vi besándolo en la cocina, riendo de un chiste privado. Mi estómago se contrajo. La traición no era solo financiera, era visceral. Un robo de lazos que creí irrompibles. El karma, o lo que fuera, contraatacó. Marcos me contactó por privado, sé lo que planeas. Elena me lo contó. Antes de que sea tarde, Elena, me había delatado. No, el mensaje decía para protegerte. Confusión.
Llamé a Ramón. Él confirmó, ella sospechaba. Pero callaba por lealtad retorcida. Es complicada. Tu hermana. Ama y odia al mismo tiempo. Avancé de todos modos. La transferencia se ejecutó una medianoche, 20.000 euros volaron a cuentas seguras. Javier lo descubrió al amanecer, bramando como un toro en la plaza de toros. Ladrona, ¿has sido tú? Elena lo calmó. Pero sus ojos se clavaron en mí, con una mezcla de horror y comprensión. Carmen. ¿Por qué? Por todo lo que me quitasteis. Respondí, voz helada. Esa noche, dormí con un cuchillo bajo la almohada. No por miedo, sino por tentación. La venganza me había cambiado, ya no era la hermana dolida, sino una sombra vengativa, forjada en el crisol madrileño. Pero el clímax se acercaba, y con él, el secreto que lo voltearía todo. El aire en el apartamento se había vuelto espeso, cargado de acusaciones no dichas y miradas que cortaban como vidrios rotos. Javier pasaba los días encerrado en el baño, gritando por teléfono a abogados invisibles, mientras Elena merodeaba como un fantasma, preparando comidas que nadie tocaba. Yo fingía normalidad, salía al amanecer para mi turno en el bar. Volvía con los pies hinchados y el alma ennegrecida. Cada propina era un ladrillo en mi muro de independencia, cada sonrisa forzada. Un paso más hacia la libertad. Pero la libertad sabe amargo cuando está teñida de rencor. Ramón me llamó con novedades. El fraude va más allá. Javier está metido con una red de corrupción en el ayuntamiento. Tu piso fue solo la punta. Me envió archivos, contratos inflados, sobornos camuflados como consultorías. Y allí, en una foto granulosa de un evento en el Ritz, estaba Elena, sonriendo al lado de un concejal con fama de corrupto. ¿Cómplice o marioneta? Mi detective juraba lo segundo, la usa como cebo social. Ella cierra tratos con su encanto. Él se lleva el dinero sucio. La revelación me revolvió las tripas. Recordé las fiestas de Elena en Salamanca, donde yo era la invitada incómoda, bebiendo vino agrio mientras ella brillaba. ¿Cuántas veces había firmado papeles sin leer, confiada en su marido? La compadecí un instante, pero el odio era más fuerte. Sigue excavando. Le ordené a Ramón. Encuéntrame algo que lo hunda a él, no a ella. Mientras, el desalojo se cernía como una guillotina. Los rusos enviaron obreros ruidosos que taladraban paredes imaginarias, recordándonos que el tiempo se agotaba. Empaqué mis libros, los pocos que quedaban de mi época de lectora voraz, cada uno un capítulo de vidas ajenas que ahora envidiaba. Encontré el diario de mamá, escondido en una caja vieja. Páginas amarillentas llenas de sueños, mis niñas serán fuertes, unidas contra el mundo. Lágrimas salpicaron el papel. ¿Qué diría ella de esto? ¿De la hija que planeaba destruir a la otra? Elena intentó un acercamiento esa semana. Me arrastró a un café en La Latina, con vistas a la Plaza Mayor huyendo de turistas. Pidió 2 cortados y un plato de churros, como en los viejos tiempos. Carmen, hablemos. Sé que nos odias, y lo merecemos. Pero Javier, no es lo que crees. Sus manos temblaban al untar azúcar. Yo bebí mi café negro, esperando. ¿Me obligó? Al principio, era solo firmar papeles. Luego, me metió en deudas que no puedo pagar. Tu piso fue su salvavidas, no el mío. La miré, buscando la mentira en esos ojos azules, idénticos a los míos. ¿Y por qué no me dijiste? Somos hermanas. Joderte, ella bajó la vista. Porque te arrastraría conmigo. Siempre has sido la buena, la que sale a flote. Yo. ¿Soy la que se hunde? Por un segundo, vi a la niña que me protegió de papá borracho, antes de que muriera. El corazón se me ablandó, pero lo endurecí rápido. Demasiado tarde para cuentos, Elena. Habéis perdido mi confianza. Regresé al apartamento con el estómago revuelto.
Javier me esperaba, con una botella de whisky en la mano. Hablemos como adultos. Carmen, su aliento apestaba. El salón olía a derrota. Sé lo del dinero transferido. Fue ella, ¿verdad? Siempre celosa. Mentira pura. Lo enfrenté. Voz calmada. No, Javier. ¿Fui yo? Por cada euro que robasteis de mi vida. Su rostro se contorsionó en rabia. Puta traidora. Te arrepentirás. Avanzó hacia mí. Pero Elena entró, interponiéndose. Basta, es mi hermana. El forcejeo fue breve, pero dejó moretones invisibles. Esa noche, busqué refugio en el bar, sirviendo rondas hasta el amanecer. Un cliente habitual, un escritor fracasado llamado Pablo, notó mi turbación. La familia es el peor veneno, dijo, pagando con un billete arrugado. Asentí, y por primera vez, confesé fragmentos, la traición, el plan. Él escuchó, sin juzgar. La venganza come al vengador, Carmen. Piensa en el precio. Sus palabras me atormentaron. ¿Precio? Ya lo pagaba, insomnio. Perenoye. Un vacío donde antes latía esperanza. Pero seguí adelante. Ramón trajo el oro, pruebas irrefutables de que Javier había orquestado el accidente de papá, subcontratando al conductor para cobrar un seguro dudoso. El camión no fue borracho, fue comprado. Lágrimas furiosas me cegaron. Papá, el hombre que me enseñó a pelear con dignidad, muerto por ambición ajena. Con eso, anónimamente, envié el paquete a la Guardia Civil. Adjunté una nota, justicia para las sombras. 2 días después, Javier fue detenido en una redada masiva contra la corrupción inmobiliaria. Lo vi en las noticias, esposado saliendo de un coche negro, con el pelo revuelto y el orgullo hecho añicos. Elena me llamó desde una cabina, voz rota. Ha confesado todo. Incluso lo de papá. Carmen, ¿fuiste tú? Dudé. ¿El secreto quemándome la lengua? No lo sé, Elena. Pero alguien tenía que hacerlo. Ella colgó sin despedirse. Esa noche, el apartamento vacío resonó con ecos. Los obreros taladraban al día siguiente, yo empaqué lo último, sintiendo un vacío que no era solo físico. La venganza había triunfado, pero ¿a qué costo? Elena desapareció. Rumores decían que se había ido a Sevilla, con una tía lejana. Yo, en un hostal cutre de Sol, me preguntaba si la había liberado o condenado. Pero el verdadero clímax aún no había llegado. Una carta llegó por correo, con su letra temblorosa: conozco tu secreto, hermanita. Y tengo uno peor. El hostal en Sol era un agujero infame, colchones hundidos que olían a humo rancio, paredes grafiteadas con juramentos de amor eterno, y un vecino que roncaba como un tren de mercancías. Me instalé allí por necesidad, contando monedas para pagar noches que se estiraban como goma. El bar me daba lo justo para sobrevivir, pero el sueño era un lujo perdido. Soñaba con papá, su risa grave en las paellas dominicales, su mano callosa corrigiendo mi postura en la guitarra flamenca que nunca dominé. Despertaba sudando, con el fantasma de Elena susurrando traidora. La carta me encontró 3 días después de la detención de Javier. La abrí en un banco de la Puerta del Sol, rodeada de palomas codiciosas y turistas despistados. Papel barato, tinta azul corrida, Carmen. Sé que enviaste las pruebas. Lo vi en tus ojos esa noche. Gracias, de verdad. Pero hay algo que no sabes, el accidente de papá no fue solo obra de Javier. Yo lo supe meses después de casarme. Él me lo confesó en una borrachera, riendo como un demonio. No dije nada porque tenía miedo. Miedo de perderlo todo, de ser la viuda pobre que nadie quiere. Ahora, con él en la cárcel, te lo cuento, ¿hay más? Un niño. Nuestro. Lo di en adopción hace 5 años, antes de que las deudas nos ahogaran.
Si quieres venganza completa, búscalo. Pero detente antes de destruirlo todo. Te quiero. A pesar de... ILIN. El mundo se detuvo. Un niño. Mi sobrino. Un secreto enterrado en las cloacas de la culpa familiar. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el polvo de la plaza. ¿Por qué ahora? ¿Para redimirla? ¿O para atarme con cadenas de sangre? Corrí al bar, ignorando el turno, y llamé a Ramón. Encuéntrame al niño. Todo, nombre, ubicación, historia. Él gruñó, pero accedió. Esto cruza líneas, Carmen. Familiars. Las siguientes semanas fueron un torbellino de obsesión. Trabajaba de día, sirviendo vermú con manos temblorosas, de noche. Perseguía pistas. Ramón trajo un expediente. El niño se llamaba Mateo, 5 años. Adoptado por una pareja en Barcelona. Fotos pixeladas mostraban un chiquillo con ojos como los nuestros, riendo en un parque. Mi corazón se partió. ¿Hermano? ¿Sobrino? Un lazo robado por la codicia de Elena. Contacté a la agencia de adopción, fingiendo ser una tía lejana. Solo quiero saber si está bien. La voz al teléfono fue cortante, confidencialidad absoluta. Señora frustrada. Viajé a Barcelona en un bus nocturno. El AVE era un lujo que no podía permitirme. La ciudad me recibió con su brisa mediterránea, pero yo caminaba como una sombra, husmeando en registros públicos, sobornando funcionarios menores con propinas generosas. Encontré la dirección, un piso modesto en Gracia, con macetas de geranios en el balcón. Observé desde un café cercano, días enteros. La pareja, el profesor. Ella, enfermera, parecía normal, cariñosa. Mateo jugaba con un balón, gritando goles imaginarios. Parecía feliz. Pero cada vez que lo veía, el parecido me apuñalaba, la curva de la sonrisa, el gesto de arrugar la nariz. El anasijo. Mi sangre. La culpa me devoraba. ¿Qué derecho tenía yo a irrumpir? Mi venganza había empezado por justicia, el piso. El fraude. Papá. Pero ahora rozaba lo sagrado. Llamé a Elena desde una cabina. Voz ronca. Lo encontré. ¿Por qué me lo dijiste? Silencio. Luego sollozos. Porque mereces saber. ¿Y por qué? Tal vez él te necesite más que a mí. Javier lo negó. Dijo que un niño sería nuestra ruina. Yo cedí. Otra vez, hablamos horas. Por primera vez en meses sin máscaras. Ella confesó todo, cómo Javier la aisló, cómo firmó el poder para mi piso creyendo que era temporal, cómo el collar de mamá era su talismán contra la culpa. Te envidiaba, Carmen. Tú eras libre, sin cadenas. Yo, atrapada en mentiras. Mi rabia se diluyó en empatía, pero no del todo. Lo que hicisteis me destruyó. Mi trabajo, mi hogar, mi fe en la familia, lo sé. Por eso, toma esto, me envió coordenadas por SMS, una cuenta offshore con 30.000 euros, remanentes del fraude. Úsalo para ti. O para Mateo. Pero no me busques más. Me voy a Galicia, a empezar de cero. Colgué, con el teléfono ardiendo en la mano. Barcelona bullía a mi alrededor risas. Música de saxofón. Pero yo me sentía hueca. Regresé a Madrid en tren, con el dossier de Mateo quemándome el bolsillo. ¿Reclamarlo? ¿Destrozar su mundo estable por mi sed de redención? La venganza se había torcido en un laberinto moral, donde cada salida llevaba a otra pérdida. De vuelta en el hostal, Pablo el escritor me esperaba con una cerveza. ¿Has visto el abismo? Asentí, derramando la historia. Él escuchó. Luego dijo, la familia no es sangre, es elección. Elige perdonar, o el odio te elegirá a ti. Sus palabras calaron, pero el fuego aún ardía. Entonces, el clímax estalló. La policía me llamó, señora López.
Necesitamos hablar de su implicación en el fraude. ¿Implicación? Mi corazón se paró. ¿Alguien, Javier? Desde la cárcel había plantado pruebas falsas contra mí. Elena lo sabía. Su carta era una trampa para distraerme. Corrí a la comisaría. Mente en pánico. Allí, esposada en una sala de interrogatorios, estaba ella. No huyendo a Galicia. Esperándome. La comisaría de Madrid Centro era un hervidero de fluorescentes parpadeantes y olores a café quemado. El tipo de lugar donde los sueños mueren en declaraciones juradas. Me sentaron frente a un inspector con bigote recortado y ojos de sabueso, flanqueado por un agente joven que tomaba notas con bolígrafo raído. Señora López, su hermana la ha implicado en el esquema de Javier Ruiz. Firma falsificada. Transferencias irregulares. ¿Niega haber colaborado? El mundo se inclinó. Elena, esposada al otro lado del vidrio unidireccional, me miraba con una expresión indescifrable. ¿Arrepentimiento? ¿Triunfo? Recordé su carta. Las coordenadas bancarias. ¿Un señuelo para incriminarme? No. No colaboré. Respondí. Voz firme pese al pánico. Ella me robó. Todo esto es su venganza retorcida. El inspector arqueó una ceja. Interesante. Porque Ruiz jura que usted orquestó todo, usando a su hermana como tapadera. Horas de preguntas, café aguado y abogados de oficio que parecían más perdidos que yo. Ramón me sacó bajo fianza, amigos en altos sitios. Pero el daño estaba hecho, mi nombre en los titulares locals. Hermana de corrupto implicada en fraude inmobiliario. El bar me despidió por mala prensa, amigos se evaporaron como humo. Dormía en Parques, envuelta en una manta raída, soñando con estrangular a Elena. Pero el odio dio paso a la desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué traicionarme después de confesar? Llamé a Pablo desde un teléfono público, él vino, con su chaqueta raída y un termo de sopa. Es un ciclo, Carmen. La familia se devora para sobrevivir. Me llevó a su piso en Lavapiés. Un caos de libros y manuscritos. Allí, entre pilas de papel, planeamos el contraataque. Pruebas. Necesitas pruebas de su mentira. Ramón trabajó overtime, audios recuperados de la cárcel, donde Javier se jactaba de sacrificar a la cuñada para salir limpio. Elena había testificado bajo coacción, prometiendo inmunidad por el niño Mateo como moneda de cambio. El corazón se me rompió de nuevo. No era maldad pura, era supervivencia animal, la misma que me impulsaba a mí. Con eso, organicé una reunión. No en la comisaría, sino en un almacén abandonado en las afueras, neutral y crudo como nuestra relación. Elena llegó escoltada por su abogado, demacrada, con el pelo recogido en una coleta deshecha. Carmen, lo siento. Tenía que proteger a Mateo. Javier amenazó con revelar la adopción si no te señalaba. Lágrimas genuinas rodaron por su rostro. Yo, con Ramón a mi lado grabando todo, sentí el primer atisbo de compasión. Me robaste todo, el piso, la confianza, incluso a papá. ¿Y ahora esto? Ella se derrumbó contra una caja polvorienta. Papá. Su muerte fue mi culpa indirecta. Sabía de los contactos de Javier, pero callé. Por ambición. Por miedo a ser como mamá, sola y rota, confesó el resto, el niño, concebido en una noche de debilidad, dado en adopción para no arruinarlo con nuestro veneno. Tú eres la fuerte, Carmen. Toma a Mateo. Merece una López de verdad. El aire se cargó de electricidad. Avancé, manos temblando. Merece, como yo merecía mi vida. Mi puño conectó con su mejilla. Un golpe seco que resonó en el vacío. Ella cayó, sollozando, pero no contraatacó. Ramón intervino, separándonos. Suficiente. Esto para la fiscalía. Salí al atardecer, con el sol tiñendo el cielo de rojo sangre. La venganza culminaba.
Pero no en euforia, en un vacío nauseabundo. Elena fue rearrestada esa noche, por perjurio. Javier, enfrentado a cargos agravados, se quebró en interrogatorio, delatando a la red completa. Los titulares cambiaron: red de corrupción desmantelada. Hermanas al centro del escándalo. Yo, libre pero marcada, viajé a Barcelona de nuevo. Esta vez, con papeles en regla, custodia temporal, por interés familiar. La pareja adoptiva, al verme en su puerta con fotos de papá y promesas de terapia, cedió. Mateo me miró con curiosidad, extendiendo una mano pegajosa de caramelo. Hola, ¿eres mi tía?, dije, voz quebrada. Y algo más. Cuidarlo fue caos bendito, noches de cuentos improvisados. Mañanas de parques donde gritaba gol como en las fotos. Pero las sombras persistían. Llamadas de periodistas. Miradas en la calle. La venganza había restaurado justicia, papá vengado. Dinero recuperado en restituciones. Pero a costa de nosotras. Una carta final de Elena. Desde la prisión, cuídalo. Sé la madre que no pude. Perdonarás algún día. ¿Perdonar? Tal vez. Pero el daño era irrevocable. Madrid en invierno es un amante cruel, vientos que azotan como látigos. Nieblas que envuelven los secretos en un velo gris. 6 meses después del clímax en el almacén. Yo era una viuda de mi antigua vida, criando a Mateo en un piso alquilado en Usera barato, funcional, con vistas a un skyline de antenas y sueños postergados. Él, con sus 5 años y media, era un torbellino de preguntas: ¿por qué mamá no viene?, refiriéndose a Elena, en su mente difusa. Yo respondía con medias verdades, tejiendo cuentos donde las tías eran heroínas y los errores, lecciones. El juicio fue un circo mediático. Elena, en el banquillo, parecía una sombra de la diosa de Salamanca, delgada, con ojeras que narraban noches en celdas frías. Testificó con voz entrecortada, admitiendo el fraude, el silencio sobre papá, la adopción impulsiva. Quería proteger a mi hermana, pero la destruí. Javier, encadenado a su lado, la miró con desprecio puro, delatando detalles sórdidos para reducir su pena. Yo declaré como testigo, voz firme: no busqué venganza, busqué verdad. El juez, un sevillano de mirada penetrante, lo vio todo: la traición, el ciclo de dolor. La sentencia cayó como un martillo: 10 años para Javier por homicidio involuntario y blanqueo, 5 para Elena por complicidad y perjurio, con posibilidad de libertad condicional por buena conducta. Salió del tribunal escoltada, lanzándome una mirada que decía lo siento sin palabras. Yo asentí. Un gesto mínimo de cierre. No perdón pleno, pero un alto el fuego. La sociedad, esa bestia chismosa, reaccionó en cadena. Mi agencia inmobiliaria me ofreció un puesto redención pública, pero lo rechacé. Empecé mi propia consultoría freelance, especializándome en fraudes familiares, ayudando a mujeres como yo a reclamar lo robado. Mateo crecía, aprendiendo flamenco en clases gratuitas del barrio, su risa un bálsamo contra las pesadillas. Pero las noches eran mías, insomnio donde revivía el golpe en el almacén, el llanto de Elena, el primer abrazo de Mateo. El twist final llegó en primavera, con un sobre anónimo en el buzón. Dentro, un USB y una nota: la verdad completa. ¿Para qué sanes? Lo inserté en mi laptop vieja, corazón latiendo. Archivos de video, grabaciones de Javier confesando no solo el accidente de papá, sino un secreto más oscuro. Elena no era cómplice pasiva, había sugerido el golpe al conductor, en un arrebato de ira adolescente por una herencia disputada. Hazlo desaparecer. Se oía su voz joven, distorsionada por el tiempo. Pero al final, un audio posterior, ella, llorando a Ramón, mi detective, el traidor, suplicando: dile a Carmen que fue un error, que la amo más que a nada. El suelo se abrió.
Todo invertido. Yo, la vengadora. Ahora con sangre en las manos indirectas. Destruirla del todo, borré los archivos. Los quemé en un cenicero. Algunos secretos mueren con uno. Hoy, paseo a Mateo por el retiro. Bajo olmos que susurran promesas. Elena escribe cartas mensuales. Desde la prisión de Soto del Real, progresos en terapia. Sueños de reunirse. No respondo aún, pero guardo las fotos que envía. La familia es un nudo gordiano, cortarlo libera, pero deja cicatrices. He pagado el precio, soledad elegida. Confianza fracturada. Una maternidad robada pero asumida. La venganza fue catarsis. No victoria, un fuego que purgó, pero dejó cenizas. Mateo me toma la mano, preguntando por estrellas. Brillan porque alguien las ama, digo. Y en eso, encuentro paz. No perdón total, pero aceptación. Al fin, la balanza equilibra, en el vaivén eterno de la sangre y el perdón. Fin.